Eric Fuentes Romero, Willy Ramos Portilla, Brenda Segarra y quienes habla Sofía Barro. Bien, vamos a comenzar hablando sobre lo que significa el tercer mundo. El concepto del tercer mundo se refiere a los países de América Latina, Asia y África que tienen un lento avance tecnológico, que tienen alta pobreza, tienen altas tasas de analfabetismo, tienen un poco crecimiento demográfico y tienen una gran inestabilidad política. El término de tercer mundo fue creado por el sociólogo Alfred Sawi en 1952. Él escribió un artículo en donde llama a todos aquellos que integran los países del tercer mundo como despreciados, ignorados y explotados. El tercer mundo surgió durante la década de los 50 como reacción a dos acontecimientos de dimensión mundial y extraordinaria importancia histórica: el fin de los imperios europeos y la división entre Occidente y los países comunistas, que describía así Winston Churchill en 1946. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha dividido el continente. Más allá de esa línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Estos dos acontecimientos han marcado la política mundial desde aquel momento. El fin de los imperios supuso el nacimiento de casi 100 nuevos países en la escena mundial. Lo que identifica a los países del tercer mundo es que todos ellos persiguen mejores y más eficaces sistemas de desarrollo a pesar de sus graves problemas de pobreza. En cualquier caso, existen grandes contrastes en el interior mismo del tercer mundo. Enormes rascacielos frente a la más absoluta pobreza. Bien, las causas de por qué se inició el tercer mundo se deben a dos factores, tanto los factores externos como los internos. En los factores externos tenemos que el término del tercer mundo nació con los procesos de descolonización en 1945. Además, la dependencia económica del tercer mundo ante el primer mundo se encuentra en el triunfo del capitalismo y del mundo subdesarrollado. En la era del colonialismo, la riqueza de las metrópolis se debió exclusivamente a la explotación directa de las colonias. En los factores internos tenemos que siempre que los factores internos son los que ocasionan que esos países sean extremadamente pobres. Entonces, eso está relacionado a las democracias que son falsas, que son populistas, que son corruptas, y también a los regímenes autoritarios. Además, los niveles de corrupción de los gobiernos posibilitan que exista una minoría de la población. Muchos países del tercer mundo dependen exclusivamente de la exportación de uno o dos productos: el cobre en Zambia, el café en Kenia. Esto supone a menudo que sus economías están a merced de las fluctuaciones de los precios en el ámbito mundial, un factor que queda fuera de su control. Por ejemplo, los planes de desarrollo basados en un elevado precio de las exportaciones de café tuvieron que ser revisados en un plazo muy corto porque el precio de exportación del café había bajado sustancialmente. El resultado fue que la cuota de desarrollo también disminuyó. Incluso los ricos países petrolíferos como Arabia Saudí, que tan buen momento disfrutaron en la década de los 70, tuvieron que enfrentarse a un exceso de producción mundial que afectó muy negativamente a sus economías. A continuación les voy a explicar sobre las características de aquellos países que conforman el tercer mundo. Estos países tienen una alta insuficiencia alimentaria, tienen deficiencias poblacionales como poco crecimiento demográfico, explotación infantil, así también como gobiernos corruptos, una alta tasa de analfabetismo. También existen desigualdades sociales, amplitud de crecimiento demográfico y, como lo mencioné, un subempleo y explotación infantil. La expresión ricos y pobres ha sido empleada para designar las diferencias entre los países del norte y el sur. Sin embargo, los problemas del tercer mundo no tienen tan fácil solución, y son muchos. En los países pobres no abunda la gente educada o cualificada, por lo que se ven constantemente obligados a buscar ayuda en el norte bajo la forma de asistencia técnica.
Tampoco disponen del capital suficiente para aprovechar sus recursos, de modo que lo toman prestado del norte. Esa ayuda puede consistir en préstamos y subvenciones o en asistencia técnica a través de trabajadores cualificados que transmitan sus conocimientos. Pero los objetivos de esas ayudas no siempre están claros, y los países dadores a menudo están más preocupados en salvaguardar sus propios intereses, por ejemplo sus inversiones, que en ayudar al beneficiario en sus problemas de desarrollo. A consecuencia de ese contexto, se produce una acumulación de deudas que a menudo el tercer mundo tiene muchas dificultades en saldar. Ahora les voy a hablar sobre los países no alineados. Durante el periodo de la Guerra Fría, las naciones del mundo se vieron obligados a tomar una postura sobre qué ideología adoptar, si capitalista o comunista. Sin embargo, diversos estados intentaron mantener al margen, se mantuvieron al margen de las luchas entre las superpotencias y proponer opciones concretas para buscar tanto el bienestar de su pueblo como la paz mundial. Así, durante el periodo se consolidó el término tercer mundo, establecido por el economista Alfred Hauy en 1952. Este agrupaba a aquellos países que no pertenecían ni al primer mundo, América del Norte y Europa Occidental, ni al segundo mundo, el este de Europa y la Unión Soviética, que eran los países socialistas. El proceso de la descolonización facilitó la adopción de esta tercera vía por parte de numerosas naciones. A medida que los países de Asia y África obtenían su independencia política de las potencias europeas, fueron realizando un intento conjunto para tomar decisiones comunes que no necesariamente seguían un orden bipolar de la Guerra Fría. Sus posturas ante los asuntos discrepaban de los que ofrecían los dos bloques en pugna. Así también, la forma de manifestarse debido a la diversidad de las culturas que reunía el tercer mundo. Así, mientras el mundo árabe realizó un intento por adoptar políticas comunes frente al escenario internacional, los estados africanos y asiáticos hicieron lo propio por su independencia. Uno de los más relevantes esfuerzos constituyó la Conferencia de Bandung en 1955. Esta reunión congregó a 23 líderes de diferentes países como Egipto, Yugoslavia e India, quienes ejercieron un papel trascendente en la consolidación del tercer mundo y en la posterior creación del mundo de los países no alineados, es decir, los que anhelaban una postura independiente de Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1955, representantes del tercer mundo, entre los que se encontraban el Pandit Nehru de la India y Zhou Enlai de China, se reunieron en Bandung, Indonesia. Aquí dejaron bien claro que sus respectivos países no deseaban estar subordinados a las grandes potencias. Y fue aquí, en Bandung, donde nació el no alineamiento. Para estos países no comprometidos era necesario concentrar todas sus energías en sus acuciantes problemas de subdesarrollo. El antiguo reino de croatas, eslovenos y serbios constituía un área geopolítica de influencia vital para el desenvolvimiento de la Guerra Fría. Esto más adelante se explicará por qué Gran Bretaña y Estados Unidos, que con tanta dureza combatieron las guerrillas de izquierdas en Grecia, decidieron ser aliados firmes de los comunistas conformados por Tito. En la Yugoslavia ocupada por las fuerzas del eje, cohabitaban dos facciones, la primera fue liderada por el general Mihailović, integrada por militares, monárquicos y conservadores, y por otra parte tenemos a los comunistas partisanos bajo el mandato de Josip Broz, más conocido como Tito. Al principio, tanto británicos como estadounidenses están de acuerdo con Mihailović. Sin embargo, más adelante París cambia su posición. Así, en 1943, Churchill le dice al rey Pedro que decide sostener a los partisanos comunistas. Sin embargo,
el rey Pedro es el que le dice directamente a Mihailović que se diera los mandatos de sus guerrillas a Tito, pero este lo desobedeció. Yugoslavia es el único país comunista que establece su régimen sin la ayuda de la URSS. En 1946 se establece como Estado socialista bajo el nombre República Federativa Popular de Yugoslavia. En 1953 Tito llega a alcanzar la presidencia y en 1963 es cuando Tito se declara presidente por vida. Y así es como Yugoslavia se va separando cada vez más de la URSS. Yugoslavia se convirtió bajo el mandato de Tito como el miembro fundador del movimiento de países no alineados, y que gracias a esto Yugoslavia llega a tener lazos más fuertes con países del tercer mundo. Finalmente, tras la muerte de Tito, se desencadenaron guerras sangrientas en Yugoslavia que dieron cabida a toda la década de los 90. Y después de eso también se da que Yugoslavia se llega a dividir en 6. Tenemos Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo y Serbia. Para finalizar con el proyecto, en primer lugar voy a mencionar acerca de los sucesos que pasaron en Egipto después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la creación de Israel en la ciudad de Palestina. Asimismo, la guerra árabe-israelí, que fue en 1948, y la revolución que llevó al poder a Abdel Nasser. Asimismo, la liberación de Argelia. Posteriormente, cuando Nasser llegó al poder en 1952, llegó con un lineamiento que planteaba más cercano a lo que era la URSS. Sin embargo, se encontraba como un país no alineado. Egipto se declara como un país neutral, pero los lineamientos son más socialistas que lo que comparten Estados Unidos, es decir, es contrario a lo de Estados Unidos. Se comprobó que con la guerra de 6 días y el desgaste contra Israel, el cual era un aliado de Estados Unidos, Nasser presentaba regímenes tanto nacionalistas como socializantes, como por ejemplo en la distribución de cultivos, sino de tierras, así como la nacionalización de industrias. Asimismo fue seguido por otros países, de los cuales se encontraba Irak, Yemen del Sur, Mauritania y Siria, que posteriormente conseguirían su república. Asimismo se encuentra la nacionalización del Canal de Suez, el cual fue un paso importante, ya que ayudó a que todo el pueblo se uniera con Egipto. Por decir, se encontraba en este lado de Egipto y había un apoyo de la URSS, y además se encontraba la presa de Asuán, el cual generaría energía eléctrica a toda la ciudad. Asimismo, Nasser pidió ayuda al Banco Mundial, sin embargo se le negó debido a una influencia de Estados Unidos. Es por ello que se encuentra más unido a la URSS. En 1956, un año después de la conferencia de Bandún, las dos máximas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, invadieron Egipto en lo que se dio en llamar la crisis del Canal de Suez, consecuencia de la nacionalización de dicho canal decretada por el coronel Nasser. Esta fue la última ocasión en que se empleó la anticuada diplomacia de las armas para doblegar a una pequeña potencia. Pero los dos países se encontraron más aislados de lo que habían esperado. Los países no alineados ofrecieron su apoyo a Nasser y aplaudieron su actitud desafiante ante los antiguos poderes coloniales. La crisis fomentó la idea del no alineamiento entre los países del tercer mundo. También aceleró el fin de los imperios. Ante esto, el 26 de julio de 1956 se anunció la nacionalización del Canal de Suez, lo cual generó un contento en la población, ya que comenzaba como si fuese un gran paso hacia la unidad del pueblo de Egipto. En 1958, Siria y Egipto firmaron un tratado y realizaron la República Árabe Unida, lo cual es la RAU, lo cual generó un gran paso a la unidad de la Liga Árabe. Luego, Nasser, que demostraba lineamientos socialistas,
Se declaró como un país no alineado. Sin embargo, su muerte inesperada generó el poder hacia Anwar el-Sadat, el cual firmó el Tratado de Camp David. Luego, la defensa de la URSS hacia Egipto se vio disminuida debido a que Anwar el-Sadat tenía más lineamientos compartidos con Estados Unidos. Y luego se pudo demostrar que aún seguía su unión en la guerra del Yom Kippur, debido a que se anunció un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, y la URSS estaba apoyando a Egipto. Luego, el gobierno de Anwar el-Sadat fue catalogado como una traición debido a que tenía más lineamientos compartidos con Estados Unidos que con la URSS. Y es por ello que la URSS quitó más confianza con Egipto. Luego, el que se convierte en mayor aliado con la URSS sería Siria, y él le proporcionaría más municiones y más personas en cualquier guerra que habría. Sin embargo, en la actualidad podemos ver que gracias al presidente Hosni Mubarak, las relaciones aumentan, pero no llega a igualar lo que fue la relación con el primer gobernante con el que tuvieron más relación, que fue Abdel Nasser.